Amigos de Últimas Noticias de hoy, el día de hoy hablaremos sobre los 11 errores con el seguro social más importantes que pueden costarle una fortuna. Ya sea que usted cuente con el seguro social para financiar la mayor parte de su ingreso de jubilación o también como para complementarlo, pues desea asegurarse de poder obtener todo el dinero al cual usted tiene derecho. Sin embargo, con tantas formas de reclamar beneficios, especialmente si está casado o lo estuvo antes, pues los pequeños errores podrían terminar costándole mucho dinero por el resto de su vida. Al poder saber qué errores del seguro social usted debe evitar, su jubilación será más fácil de manejar, incluso si su objetivo es jubilarse antes de tiempo. Para empezar, hablaremos de uno de los errores más comunes al iniciar su jubilación. Es no verificar su registro de ganancias. Incluso si le faltan décadas para poder reclamar el seguro social, podría estar cometiendo un gran error si es que no lleva un registro de sus ganancias anuales. La cantidad de beneficios del seguro social que usted recibe depende de su registro de ganancias, por lo que si ese registro es incorrecto, es posible que no reciba los beneficios a los cuales usted tiene derecho. Los errores pueden ocurrir por una variedad de razones, incluido un empleador que informa una cantidad incorrecta de ganancias o que sus ganancias no aparecen porque se casó o se divorció y su cambio de nombre no se procesó correctamente. El segundo error es no trabajar lo suficiente. Para poder calificar para los beneficios de jubilación del Seguro Social, necesita al menos 40 créditos de trabajo. Puede ganar hasta 4 créditos cada año según sus ganancias. Además, los beneficios se calculan en función del promedio de sus 35 años de mayores ingresos. Si tiene menos de 35 años de ganancias, se estaría promediando $0 por cada año que usted no tenga ganancias. El siguiente error es tomar el seguro social demasiado pronto. Puede reclamar los beneficios del seguro social tan pronto como usted cumpla los 62 años. Sin embargo, para todos los nacidos luego del año 1959, la reducción por reclamar beneficios a los 62 años es del 30%. Los beneficios más bajos son permanentes y sus beneficios no aumentarán una vez que usted alcance la plena edad de jubilación. Obviamente, esta decisión se toma según la situación económica en la cual usted esté en este momento. Para muchos, pues es algo necesario tomarlo a temprana edad de jubilación. Y para otros que están completamente bien de salud y aún pueden trabajar hasta la plena edad de jubilación, no es un problema. El siguiente error es también esperar demasiado para reclamar sus beneficios. Aunque el beneficio mensual aumenta cada mes que espera para reclamar sus beneficios, eso no significa que siempre sea mejor esperar al mayor tiempo posible. Como les expliqué antes, esto es algo que depende netamente de su situación económica. Si usted vive hasta la expectativa de vida promedio, teóricamente no importará si es que reclama los beneficios antes o después. Esto se debe a que el monto de la reducción de beneficio por reclamar antes de tiempo y el aumento del beneficio por retrasar sus reclamos se igualarán, pero muy pocas personas son precisamente algo promedio, pues si usted ve que tiene mala salud, reclamar temprano podría resultar en algo más beneficioso por el resto de su vida. Además, si tiene problemas de flujo de efectivo, pues una infusión de cheques de beneficios mensuales a una edad más temprana podría ayudarlo a pagar una deuda o evitar contraer más deudas, lo que en última instancia podría ahorrarle dinero a largo plazo. El otro error es que solo consideres sus propios beneficios. Si solicita los beneficios del Seguro Social, a los que tiene derecho basándose únicamente en su registro de ganancias, podría estar perdiendo también un beneficio mayor. Esto es especialmente importante si es que no tiene suficientes créditos de trabajo para calificar según su propio registro de ingresos. Por ejemplo,
Si era un padre que se quedaba en casa mientras su cónyuge trabajaba, es posible que no haya obtenido los 40 créditos de trabajo, que son los mínimos para poder calificar, aunque su beneficio sea pequeño. Sin embargo, aún podría calificar para los beneficios del Seguro Social según el historial laboral de su cónyuge. El otro error es no coordinar los beneficios con su cónyuge. Si está casado y usted y su cónyuge analizan sus beneficios de manera aislada, es posible que se esté perdiendo estrategias que puedan maximizar sus beneficios de jubilación combinados. Por ejemplo, si su cónyuge planea reclamar beneficios en función de su registro de ganancias del Seguro Social, el cónyuge no recibirá ningún crédito adicional por retrasar la reclamación de beneficios más allá de la plena edad de jubilación. El próximo error es no planificar los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. Hasta el 85% de sus beneficios del Seguro Social podrían estar sujetos a impuestos federales sobre la renta si obtiene ingresos externos y bastante sustanciales como salarios o dividendos. El porcentaje de sus beneficios que está sujeto a impuestos sobre la renta depende de su ingreso combinado, que es igual a su ingreso bruto ajustado, cualquier ingreso de interés no imponible y la mitad de sus beneficios del Seguro Social. Si presenta su declaración como individuo y su ingreso combinado está entre 25,000 y 34,000 dólares, hasta la mitad de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos. Si sus ingresos combinados superan los 34,000, hasta el 85% de sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos. Para los contribuyentes en conjunto, si su ingreso combinado está entre 32,000 y 44,000 dólares, la mitad de sus beneficios podrían estar sujetos a impuestos. Y si supera los 44,000, pues se puede grabar hasta el 85% de sus beneficios. El siguiente error es ignorar las reglas de trabajo para beneficios tempranos. Si planea continuar trabajando después de comenzar a cobrar los beneficios del Seguro Social, es posible que se quede corto económicamente. En los años anteriores a su plena edad de jubilación, su beneficio del Seguro Social se reduce $1 por cada $2 que gane, por encima del límite anual. En el año en que alcanza la plena edad de jubilación, su beneficio del Seguro Social se reduce en $1 por cada $3 que gana por encima del límite anual. El siguiente error es volver a casarse sin saber cómo es que esto afectará sus beneficios. Las personas mayores divorciadas que tienen 62 años o más pueden recibir beneficios en el registro de su ex cónyuge, pero solo si no están casados. Si dependía de los beneficios de su ex cónyuge porque sus ingresos eran bajos o porque usted no trabajaba, perdería lo que sería la oportunidad de recibir sus beneficios si es que se vuelve a casar. El siguiente error es esperar hasta los 70 años para cobrar los beneficios conyugales. Retrasar sus beneficios más allá de la plena edad de jubilación solo lo calificará para créditos de jubilación retrasada si usted es el beneficiario principal. Los beneficios del Seguro Social que usted recibe como cónyuge no incluyen créditos de jubilación retrasada, por lo que no hay ningún incentivo como para que usted retrase el cobro del Seguro Social después de su plena edad de jubilación. Si espera, prácticamente se habrá perdido años en los cuales usted podría haber estado recibiendo beneficios. Y el último error es asumir que los beneficios del Seguro Social pueden cubrir completamente sus gastos de manutención. El beneficio mensual promedio del Seguro Social para los trabajadores jubilados es del mínimo de $1,600 por mes. Aunque es posible vivir solo del Seguro Social en algunos casos, es probable que requiera de una gran reducción a lo que sería su estilo de vida actual. Para muchas personas,
Sin embargo, puede que no sea factible vivir completamente y solo, únicamente, de los beneficios del seguro social. Planear vivir solo con el seguro social y luego no poder hacerlo, pues lo pone en riesgo de tener grandes problemas financieros en el futuro.